Quisiera señalar dos cosas previamente. Lo primero es esta invitación que me ha hecho Casa América para participar inaugurando de este muy importante seminario que ustedes mantendrán en los próximos 2 días. Lo segundo, escúchenme algo más personal. He sido amigo de Tony Travería durante buena parte de mi vida. Lo conocí muy joven, con su entusiasmo y su dedicación a su Barcelona querida y a su vinculación con América Latina y en particular con Chile. Cuando hablamos de este seminario en enero de este año, lo hicimos con el optimismo de que íbamos a tener un gran encuentro en Barcelona. Hoy, Tony no está y mis reconocimientos por lo mucho que él ha hecho por la vinculación de Barcelona con esta América al otro lado del Atlántico. Dicho esto, quisiera comenzar señalando que también habría querido estar con ustedes personalmente. El mundo es más complejo, es más difícil y no es viable. Por eso comienzo por enviar un saludo a todos y cada uno de ustedes que están participando de este seminario, de lo que significa el plantearse el tema de las drogas, de las políticas y la violencia, y el completo análisis que ustedes harán en este y en el día de mañana. Porque efectivamente el tema de la lucha contra las drogas es un tema que tiene una larguísima historia. Sí, sabemos que fue en 1960 cuando Naciones Unidas adoptó una política frontal para combatir el consumo, para combatir el mercado de las drogas y, por supuesto, para combatir el cultivo y su consumo. Entonces, cultivo, mercado y consumo, todo fue objeto de una lucha frontal. Se convirtió en delito cultivar. Nos olvidamos si podía haber cultivo por razones personales o medicinales. Se convirtió, por cierto, en delito traficar a lo largo de los continentes y también se penalizó el consumo de todas las drogas, así fuera a título personal. Esta política de guerra global empezó a erosionarse, empezó a constatarse las dificultades que entrañaba. El entender que a lo mejor podíamos pensar después de un tiempo, después de 20, de 30, de 40 años, y ver cuál era el resultado. Había más cultivo, había mayores volúmenes de dinero involucrado en el tráfico de drogas y finalmente el consumo también aumentaba. No obstante la guerra frontal, no teníamos resultados exitosos. Y por eso a comienzos de este siglo XXI se comenzó a plantear tímidamente si no habría otra forma de abordarlo. Y recuerdo entonces conversaciones muy preliminares con quienes, luego de la experiencia en el gobierno, en donde fuimos avanzando en esta lucha contra la droga, pero fuimos sintiendo que la perdíamos. Recuerdo que fui ministro de Educación en 1990 y veíamos cómo el consumo de la droga en Chile era muy intenso en las escuelas del norte de Chile, cerca de donde se cultivaba, en los países vecinos de Bolivia y Perú, especialmente la coca. Y pretendimos entonces hacer una barrera para que no continuara al sur. Dejé el ministerio, me olvidé del tema y cuando asumí la presidencia ya el consumo había llegado a la capital de Chile y de ahí hacia el sur. Era evidente que esa droga, su consumo y su combate, la estábamos perdiendo. Por ello, con personas como Fernando Enrique Cardoso, como César Gaviria, presidente de Colombia,
el apoyo de un Ernesto Zedillo, expresidente de México, se empezó a conformar una llamada Comisión Latinoamericana, por así decir, que luego de haber iniciado un trabajo tentativo y pionero, tomó fuerza y vigor a nivel global cuando Kofi Annan, con todo el prestigio de su permanencia en Naciones Unidas, cuando deja la Secretaría General, nos plantea, ¿y por qué no hacer una comisión global de drogas? Y ahí entonces, en el año 2011, surgió el primer informe de la Comisión Global de Drogas. El último de estos informes es el que acaba de aparecer en septiembre de este año, en donde se establece la política de drogas y la necesidad de vincularla a la Agencia de Desarrollo Sustentable de Naciones Unidas, que tiene como propósito de horizonte el año 2030. Y si algo entonces quisiera decir al iniciar, es que me parece fundamental el que todo lo que viene en recomendaciones en este informe está vinculado directamente con la Agenda de Desarrollo del Milenio 2015-2030 de Naciones Unidas. Porque buena parte de los temas de esa Agenda del Desarrollo tiene que ver con pobreza. ¿Y qué decir de los bolsones de pobreza donde está o el cultivo de la droga o esos bolsones de pobreza donde se difunde y se consume la droga? ¿Qué decir con los temas vinculados a la política de salud? ¿Y en qué medida respecto de aquellos que son ya prácticamente enfermos irrecuperables, donde la adicción es de tal envergadura que ya es imposible reinserción? Empezar a tratar a esos enfermos irrecuperables como enfermos y que sean los propios programas de salud los que se hagan cargo de ellos. En suma, lo que quiero plantear es que ha habido un avance en un conjunto de organismos del sistema multilateral de Naciones Unidas que puede ser permeado también por precisamente lo que son las recomendaciones de la política de drogas hecha por la Comisión. Efectivamente, comencemos por el cultivo. El cultivo de la droga implica que esas drogas que allí se cultivan, sea el opio, sea la coca, sea el cannabis, implican ingresos modestos a nivel de aquel que lo produce de forma casi artesanal. Cada vez que se va ese cultivo, una vez cultivado, una vez extraída la coca o extraído el opio, y empieza el largo proceso de transportarlo hasta los lugares de consumo, es donde se va encareciendo la droga. Pero lo que se paga es mínimo, pero es la subsistencia del que la cultiva. Entonces, primer elemento a pensar, la guerra a los que están modestamente cultivando y que reciben la centésima parte de lo que será el precio final de la droga, es su única fuente de subsistencia. Como me dijo el presidente Banzer de Bolivia en una ocasión, estoy comenzando a resolver el problema porque recibo alguna ayuda económica internacional para compensar al campesino en la forma de avanzar, para que haga otro cultivo y no cultive droga. Esta tal vez es la primera lección a aprender. La segunda viene en ese largo transporte. Se hizo hace 4 o 5 años atrás un informe sobre la droga por la Organización de Estados Americanos, la situación del cultivo y exportación. Y allí está un informe extraordinario de cómo va subando el precio de la droga. ¿Cuánto le pagan al campesino? ¿Cuánto aquel que pagó
empieza entonces a tener que pagar para trasladarlo de ahí hasta el puerto? ¿Cuánto hay que pagar para subirlo del territorio al barco? ¿Y para qué decir cuánto pagar después por sacar la droga del barco hasta que llegue a las grandes ciudades del hemisferio norte? Entonces, esos $2 o $3 por unos pocos gramos de coca que se pagan a aquel que la produjo, se transforman en varias cientos de reproducción y de encarecimiento cuando llega al consumidor. Ese informe es ilustrativo de lo que digo. Y por lo tanto, cuando después se dice, ¿cómo combatimos el tráfico? ¿Y por qué se ha encarecido tanto cuando en esta América Latina que produce las nuevas tecnologías de satelitales que permiten detectar los barcos que las transportan y cómo esos barcos al final pasan a ser una probabilidad de van a tener que dejarlos de lado? Y comienza la otra parte, cuando la droga se empieza a llevar por terreno de Colombia, por tierra, hasta llegar a la frontera de Estados Unidos. Y el reguero de violencia que va quedando precisamente de un traficante a otro y de un país a otro. Entonces, lo que ha ocurrido en una parte, acá no está funcionando. Y ahora entonces, como alguien ha dicho, en América Latina, en esta guerra frontal, nosotros ponemos los muertos, la violencia y las armas. Pero donde se consume, poco se avanza. Porque por el mismo túnel donde sale la droga, regresa el dinero. Y ese dinero vuelve a pasar por el túnel ahora para comprar las armas. O sea, el grueso también queda en los países que proveen las armas. ¿Qué es lo que está planteado? Lo que está planteado entonces ahora es vincular, y es lo nuevo, con los objetivos de Naciones Unidas. Y la próxima reunión gubernamental a nivel de ministros en marzo del año próximo, en el marco de Naciones Unidas, lo más importante que tiene es que todo lo que hemos aprendido en materia de drogas lo podemos vincular con la política de Naciones Unidas de cada uno de sus países que se ha comprometido con los objetivos de desarrollo del milenio. Y en consecuencia, lo que se hará en la reunión de marzo es revisar del punto de vista de los países cómo estamos en condiciones para enfrentar tanto el cultivo como el transporte como el consumo a través de cada uno de los distintos objetivos de desarrollo del milenio. Es cierto, estamos en presencia de un mercado que, al decir del informe, es de los 450 a 600 mil millones de dólares por año. Ahí está el reguero de la corrupción para ir corrompiendo a los funcionarios estatales, para ir corrompiendo a las aduanas, para ir corrompiendo a los policías en muchos casos. Y también, ¿por qué no decirlo? Cuando se entra a la guerra frontal, le hace México al año 2016 y se saca el ejército a combatir. ¿Qué ocurre 6 meses, un año después? Cuidado, capitán González. Tu hija Florencia y Margarita son bellas, ¿verdad? Cuídalas, capitán. Eso escrito en las paredes donde se está haciendo la lucha por parte del ejército en México. Ese drama es lo que hace entonces que sea tan compleja esta lucha. Porque cuando el ejército va de frente a atacar, si no tiene éxito después de 6 meses, empieza a ser corroído internamente. Todo esto es lo que hace entonces que lo que ustedes van a analizar en la reunión que comienza ahora tenga un tremendo sentido.
Porque efectivamente, la primera de las mesas redondas que ustedes tienen ahora es el control de drogas y su legado hoy. Y hacen una perspectiva histórica en donde buena parte de algunos de los temas que hemos esbozado están allí. Pero luego entonces viene cuál debe ser esta nueva política más allá del prohibicionismo, más allá de decir se prohíbe. Y aquí entonces es tan importante entender también cuáles son las bondades de las drogas, los peligros de las drogas y la necesidad entonces de ver en qué forma se puede hacer la legalización del consumo. Y esto me parece central. Y de ahí entonces que todo lo que es el dinero que esté involucrado, sí, hay que abordarlo con realismo y ustedes lo harán en una comisión. Pero al mismo tiempo también abordemos el tema que a veces el narcotráfico en esta lucha tan frontal captura al Estado y a los militares, que será objeto también de sus análisis. De ahí entonces es que me parece importante entender, y con eso concluyo, cómo ahora en esta etapa, en donde ya hay conciencia que se requiere un nuevo paradigma, este nuevo paradigma, al vincularlo con los objetivos de desarrollo del milenio, entonces este nuevo paradigma nos permite abordar cómo mantener los ingresos a aquel que cultiva, cómo entender que en la lucha contra la pobreza y por la justicia y las instituciones jurídicas tenemos que ser capaces de modernizar nuestros estados a la luz de los objetivos del milenio, y cómo entender que la criminalización sola no es viable. Y cómo entender que en la ciudad es tan importante estos cárteles de la droga que se apropian muchas veces de las mujeres, que aparecen más inocentes, mujeres que trabajan solas. He sabido de lugares en donde aquella mujer que queda viuda y que tiene un pequeño kiosco cerca de un colegio para poder vender unos dulces a la salida de clases, termina siendo tentada por alguno de estos cárteles de la droga. Esta es la forma entonces de entender en qué medida llega el momento de decir, hay drogas como el cannabis que pueden tener entonces una legitimación y una venta pública, en donde puede hacer un estanco, como es el caso en Uruguay, un estanco del tabaco, no, pero del cannabis, sí. Y esto me parece un paso adelante. Analicemos esos ejemplos, analicemos qué ha pasado en los distintos estados de los Estados Unidos donde se ha legalizado esta droga blanda, por así decir. Y reconozcamos que la adicción de esta droga es menor que la adicción que genera el alcohol o el cigarrillo. Por tanto, creo que hay nuevas opciones que tenemos que entrar a analizar de una manera más clara, más limpia, y creo que este esfuerzo que ustedes van a hacer en Barcelona, sin duda que va a ser un paso importante y significativo. Y sí he enfatizado que a lo que hemos avanzado en conocimiento, la vinculación de esta lucha, unida a los objetivos de desarrollo del milenio, podría colocarnos, primero, un desafío importante para el marzo del 2019 con la reunión de ministros, y pensando que entonces tenemos 10 años para seguir trabajando los objetivos del desarrollo, vinculado a esta nueva concepción de la política de drogas, que ojalá entonces de aquí al 2030 tengamos resultados mucho más exitosos. Y el de ustedes será un paso en esa dirección. Felicitaciones a Casa América por este seminario y felicitaciones a ustedes que van a permitir que el progreso en la lucha contra las drogas recibirá un fuerte impulso por las deliberaciones de ustedes. Y reitero, mis amigos, mis sentimientos de no compartir con ustedes esta tarea, pero también reitero mi alegría por haber sido invitado a contactarme con cada uno de ustedes. Muchas gracias.